Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy les traigo un chisme, de esos que te dejan boquiabierto. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una película romántica, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy vamos a hablar sobre un gesto que ha enloquecido a todo el mundo del espectáculo, un gesto tan romántico que nos hace cuestionarnos a todos si realmente sabemos lo que significa el amor de verdad. Estoy hablando ni más ni menos de la noticia bomba que sacudió las redes sociales hace poco. Kerem Bürsin le regaló una isla privada a Hande Erçel. ¿Se imaginan? Una isla para ellos solos. No es un ramo de flores, ni un collar de diamantes, ni siquiera un coche de lujo, una isla. Creo que todos necesitamos un momento para asimilarlo, ¿verdad? Porque sinceramente la primera vez que leí la noticia no lo podía creer. Tuve que leerla 2, 3, 4 veces, hasta que mi cerebro aceptó la realidad. Pero antes de entrar en detalles, de analizar este romántico gesto y de sumergirnos en la historia de esta pareja de ensueño, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Espero que les guste el contenido del canal. Aquí encontrarán noticias sobre el mundo del entretenimiento, chismes, análisis de series, y todo lo que necesitan para estar al día con sus artistas favoritos. Y por supuesto, si son nuevos, los invito a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia de que Kerem Bürsin le regaló una isla a Hande Erçel corrió como la pólvora. Y con razón, ¿verdad? Es un gesto de amor tan grande, tan extravagante que es difícil de imaginar. Aunque, para ser honestos, viniendo de Kerem y Hande no me sorprende del todo. Ya sabemos que son una pareja que siempre nos ha regalado momentos de cuento de hadas. Su historia de amor, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, es una de las más bonitas y comentadas de los últimos años. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Las primeras fotos juntos, las miradas cómplices, los rumores, y finalmente la confirmación. Eran pareja. Y, desde ese momento, no se han separado. Han demostrado que su amor es real, que se apoyan mutuamente, que se admiran y que, sobre todo, se quieren muchísimo. Su conexión traspasa la pantalla, algo que notamos todos los que fuimos fans de Serkan y Eda en la serie. La química era innegable y la magia que desprendían en cada escena nos hizo creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja. Y bueno, parece que la magia no solo se quedó en la ficción, sino que trascendió a la vida real. Pero volviendo al tema principal, la isla. ¿Qué sabemos sobre ella? Lamentablemente la información es un poco escasa, pero lo que sí se sabe es que se encuentra en una zona paradisíaca, probablemente en algún lugar del Mediterráneo o el Egeo, donde ambos actores suelen pasar sus vacaciones. Imagínense, playas de arena blanca a aguas cristalinas, vegetación exuberante. Un verdadero paraíso. Un refugio privado, alejado del bullicio y de las miradas indiscretas, donde poder disfrutar de su amor en toda su plenitud. Según los medios de comunicación turcos, Kerem invirtió una suma considerable en la compra de la isla. No se ha revelado la cifra exacta, pero se estima que la propiedad tiene un valor millonario. Y no solo eso, sino que también ha estado trabajando en la isla para hacerla aún más especial. Se dice que está construyendo una lujosa villa con todas las comodidades imaginables, piscina infinita, spa, gimnasio, cine privado y por supuesto, unas vistas impresionantes al mar. Una mansión de ensueño para que Hande y Kerem puedan disfrutar de su amor y crear recuerdos inolvidables. Y no solo eso, también se habla de la construcción de jardines exuberantes, llenos de flores y plantas exóticas, que rodearán la villa y le darán un toque aún más mágico y romántico al lugar. La elección de la ubicación también es importante. Se rumorea que la isla está cerca de otros destinos turísticos de lujo, lo que les permitirá disfrutar de la privacidad que desean sin renunciar a la posibilidad de explorar otros lugares y vivir nuevas experiencias. Además, se dice que Kerem ha contratado a los mejores arquitectos y diseñadores de interiores para crear un espacio que refleje la personalidad y los gustos de Hande, un lugar que sea un reflejo de su amor y su felicidad. ¿Y por qué este regalo tan extravagante? Pues, aunque no tenemos una confirmación oficial, todo apunta a que se trata de una muestra de amor y compromiso. Kerem, con este gesto,
le está demostrando a Ande lo mucho que la quiere, lo importante que es para él y lo dispuesto que está a hacer cualquier cosa para hacerla feliz. Es una declaración de intenciones, una promesa de futuro, un símbolo de su amor incondicional. Un gesto que trasciende lo material y que habla de una conexión profunda y sincera. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionó Ande? Pues al parecer quedó completamente sorprendida y emocionada. Según fuentes cercanas a la pareja, Ande no se esperaba semejante regalo y se sintió abrumada por el gesto de Kerem. La actriz, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, pero se rumorea que está muy feliz y agradecida por el detalle. Imaginen la escena. Kerem con una sonrisa en el rostro, revelándole a Ande el regalo que le ha preparado. La sorpresa, la emoción, las lágrimas de felicidad, una escena digna de una película romántica. Este romántico gesto de Kerem Bürsin ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja están encantados y no paran de comentar y compartir la noticia. Han creado todo tipo de memes, vídeos y homenajes a la pareja. La gente admira su amor y se inspiran en su historia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de admiración y de envidia sana. Los fans de Love is in the Air revivieron la magia de la serie y soñaron con un amor como el de Serkan y Eda, o mejor dicho, como el de Kerem y Ande. La noticia llegó a ser tendencia mundial, con miles de comentarios y publicaciones en diferentes idiomas. Los fans de todo el mundo se unieron para celebrar el amor de esta pareja, para compartir sus sueños y para demostrar que el amor verdadero sí existe. Los hashtags @Ande Kerem, @Kerem Ande Isla y @Love is in the Air continuaron siendo tendencia durante días, demostrando el impacto que este gesto tuvo en la audiencia. Pero como en todo, también ha habido críticas. Algunos opinan que el regalo es excesivo, que es una forma de presumir su fortuna, y que no es necesario gastar tanto dinero para demostrar amor. Sin embargo, la mayoría de los comentarios son positivos y celebran la romántica historia de Kerem y Ande. Algunos han cuestionado la necesidad de un regalo tan costoso, argumentando que el amor no se mide en dinero. Otros han criticado la ostentación y han expresado preocupación por el impacto ambiental de la construcción de una villa en una isla virgen. Sin embargo, la mayoría de los comentarios han sido de apoyo y admiración. Los fans han defendido la libertad de Kerem y Ande para expresar su amor como deseen y han destacado la importancia de celebrar los gestos románticos. Muchos han argumentado que el regalo es una muestra de amor sincero y de compromiso a largo plazo. Otros han señalado que Kerem y Ande han ganado su fortuna con su trabajo y que tienen derecho a disfrutarla como deseen. Y es que, seamos sinceros, todos soñamos con un amor así, con alguien que nos quiera tanto que esté dispuesto a hacer locuras por nosotros. Un amor que sea capaz de sorprendernos, de emocionarnos y de hacernos sentir especiales. Un amor que nos haga sentir que somos lo más importante del mundo para alguien. Un amor que nos haga soñar con un futuro juntos y que nos dé la fuerza para superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué significa realmente este gesto? ¿Es simplemente un regalo caro, o hay algo más? Para mí, este regalo simboliza muchas cosas. Primero, simboliza el amor y la admiración que Kerem siente por Ande. Es una forma de decirle al mundo lo importante que es ella para él y lo mucho que la valora. Segundo, simboliza el compromiso. Regalar una isla es una inversión a largo plazo, una promesa de futuro y una muestra de que Kerem quiere construir una vida con Ande. Tercero, simboliza la privacidad y la intimidad. La isla será su refugio, su lugar seguro, donde podrán escapar del bullicio y disfrutar de su amor sin presiones. Además, este regalo también nos demuestra que el amor no tiene límites y que siempre hay formas de sorprender y de demostrar nuestros sentimientos. No importa si tienes mucho o poco dinero, lo importante es la intención y la creatividad. El amor se demuestra con pequeños gestos, con palabras bonitas, con tiempo de calidad y a veces con una isla privada. Este gesto nos recuerda que el amor es un lenguaje universal, que puede expresarse de muchas maneras, y que lo importante es encontrar la forma que mejor se adapte a cada pareja. En fin, la historia de Kerem y Ande es una verdadera inspiración. Nos recuerda que el amor existe, que es posible encontrar a nuestra alma gemela, y que, con un poco de suerte, podemos vivir una historia de amor de cuento de hadas. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces, la magia del cine se traslada a la vida real. Pero,
¿Qué más podemos esperar de esta pareja? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas? ¿Se casarán pronto? ¿Tendrán hijos? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a su historia y que les contaremos todos los detalles. La especulación sobre el futuro de la pareja no se ha hecho esperar. Los fans se preguntan cuándo llegará la boda, si decidirán formar una familia y cómo será su vida juntos en su paraíso privado. Las apuestas están abiertas y la emoción es máxima. Las redes sociales se han llenado de predicciones, de deseos y de expectativas. Los fans están ansiosos por conocer el siguiente capítulo de esta historia de amor y por celebrar cada uno de sus logros y felicidad. Algunos incluso han creado tablas de predicción sobre el futuro de la pareja, donde comparten sus deseos y especulaciones sobre la boda, los hijos, los proyectos profesionales y los viajes. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del romántico gesto de Kerem Bürsin, que le regaló una isla privada a Hande Erçel. Hemos analizado el significado de este regalo, que simboliza amor, compromiso y privacidad. Hemos comentado la reacción de los fans y las diferentes opiniones que ha generado. Y por supuesto, hemos hablado un poco sobre la historia de amor de Kerem y Hande, una historia que nos inspira y nos emociona a todos. Hemos explorado los detalles de la isla, la inversión millonaria de Kerem, la lujosa villa que se está construyendo y la zona paradisíaca donde se encuentra. Hemos analizado la reacción de Hande, la sorpresa y la emoción que sintió al recibir este regalo. Hemos destacado el impacto del gesto en las redes sociales, los comentarios de los fans, las críticas y las celebraciones. Y por último, hemos reflexionado sobre el significado del amor, el compromiso y la privacidad en una relación. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no duden en dejarme un comentario. Me encantaría saber qué opinan sobre este gesto tan romántico. ¿Les gustaría que alguien les regalara una isla? ¿Creen que este regalo es excesivo o por el contrario, les parece un gesto muy bonito? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así juntos crearemos una comunidad más grande y podremos seguir comentando sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.